Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en el Salmo número 69. ¿Mandé? Déjeme. ¿Este no? Déjenme. Gracias. Aquí en el Salmo 69, hermanos, vamos a tener el estudio el día de hoy y vamos a dirigirnos a Dios en una, gracias hermano, en una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana, habiendo cantado a tu santo nombre y habiendo exaltado tu persona, reconocido que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Rogamos ahora que nuestros corazones han sido preparados, que tú nos des tu palabra para edificar nuestras almas, para la santidad de nuestras vidas, para el crecimiento espiritual y para la salvación a aquellos que todavía no están firmes en tu Hijo Jesucristo. Rogamos que sea prosperado tu evangelio, tu causa, tu reino y que tú seas exaltado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en esta serie sobre los salmos y nos encontramos aquí ahora con una composición reconocida como un salmo mesiánico, es decir, como un salmo referido al Mesías. Su título, que no se encuentra más que en una forma leve aquí después del título de Salmo 69, aparece al músico principal sobre Sosanim, Salmo de David. Es un salmo, Sosanim quiere decir sobre lirios o sobre rosas. Ha sido traducido también así, sobre rosas, y tratándose obviamente de un salmo que nos habla de la pasión de Cristo. Se dice que este salmo es el salmo de la rosa roja de su preciosa sangre, ¿no? Así es conocido, el lirio de los valles, ¿no? El lirio entre las espinas, puesto que hay otro salmo, el Salmo 45 aparece también como sobre lirios, pero es el lirio en medio del palacio, podemos decirlo así. Aquí es el lirio entre las espinas, el lirio de los valles. Entonces, habiendo cumplido Cristo ya su primera venida hace 2000 años, en números cerrados, y teniendo ahora la revelación del Nuevo Testamento, podemos entender por la simple lectura de este salmo que predice los sufrimientos y la cruz de Cristo, la cruz que Cristo tuvo que soportar para obtener nuestra salvación. De esto se trata este Salmo 69. Así que el salmista David habla al mismo tiempo de sí mismo y habla de otro, profetiza sobre otro que vendría después de él, es decir, profetiza acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, como dice 2 de Samuel 23:2, como el propio David dijo, inspirado por el Espíritu Santo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Entonces, el Salmo expresa una oración, un lamento de una víctima inocente. Esa víctima inocente suplica el favor divino, exponiendo que las afrentas y los insultos recibidos, los vituperios, es lo que los denuestos, los insultos recibidos se deben a, como dice el versículo 7 y 9, se deben al amor y se deben al celo por la causa de Dios, ¿no? Por amor de ti he sufrido afrenta, versículo 9, me consumió el celo de tu casa. Por lo tanto, el salmista se aferra a su bondad y claro, sabemos que David padeció
injustamente una conspiración por mano de Saúl y estaba en ese sentido su mente, su persona adecuada para poder declarar este salmo. Otros consideran, como se menciona, que la víctima inocente es hundida en el cieno. Esto fue lo que ocurrió porque fueron estos mismos padecimientos, fueron soportados por el profeta Jeremías. Ustedes lo pueden certificar en su escritura en Jeremías 38:6, ¿no? Jeremías fue echado al pozo cenagoso por profetizar que Jerusalén sería destruida por mano de los babilonios. Entonces dijeron, no, este es un traidor, este está profetizando a favor de los enemigos. Y finalmente sabemos que esto fue lo que sucedió, ¿no? Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero sabemos que ni en David ni en Jeremías se cumplen ampliamente las cosas que este Salmo 69 dice. Ambos padecieron por causa del Señor, pero la única persona a la cual son aplicables las palabras y se cumple ampliamente las palabras de este Salmo es precisamente en la persona de Cristo. El salmista también al final del Salmo ora por la retribución para sus enemigos y concluye expresando gran confianza en que Dios le va a escuchar y le alaba de antemano por la fidelidad de sus promesas. Entonces podemos decir que junto con el Salmo 22 que nos habla de cómo dice que horadaron mis manos y mis pies y repartieron mis vestidos en una forma directa, este Salmo 69 cita con más frecuencia, es citado con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Veamos rápidamente algunas citas. En Juan 15:25, Cristo advierte a sus discípulos que serían aborrecidos por el mundo, como Él fue aborrecido por Israel, ¿no? Cuando dice, sin causa me aborrecieron. Estamos aplicando el Salmo ya directamente a Cristo, sabiendo que nos está hablando de Él. Juan 15:25, cuando Cristo está advirtiendo a sus discípulos que serían aborrecidos por el mundo, como Él fue aborrecido por Israel, y dice ahí en Juan 15:25, sin causa me aborrecieron, ¿no? También en Primera de Pedro 3:18, este texto del Salmo nos hace recordar que Cristo Jesús fue exigido por una deuda que no era la suya, ¿no? Por una deuda, por pecados que Él no cometió. Así, Primera de Pedro 3:18 nos dice, el justo por los injustos, ¿verdad? También en Juan 2:16 y 17, cuando Cristo hace la purificación, la primera purificación del templo, que hace un azote de cuerdas y echa fuera todos los sacrificios, sus discípulos se acordaban, ¿no? En Juan 2:16, 17, que Cristo hizo estas cosas y se acordaron entonces del texto que dice, porque el celo de tu casa me consume, ¿verdad? En Romanos 15:3, el apóstol Pablo dice que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que soportó los insultos, los denuestos, como dice, soportó de esta manera. 169:9 nos dice el Salmo, 69:9, el celo de tu casa me consume y los denuestos de los que te vituperaban, de los que te menospreciaban, te insultaban, cayeron sobre mí. También en Mateo 27, en el versículo 27 al 30, vemos que el Salmo nos anticipa de antemano las burlas que Cristo recibiría antes de la crucifixión, cuando se pasearon delante de Él los líderes, las personas, y comenzaron a decir, pues a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, ¿verdad? Y comenzaron a
mover la cabeza sobre él y diciendo, bueno, que baje de la cruz y creeremos en él, ¿verdad? Si es Dios, que baje de la cruz y entonces ya vamos a creer en él. Obviamente estas palabras eran burlas, ¿no? También en Mateo 27, en el versículo 34, nos dice, ¿no? El conocido texto, ¿no? Que Cristo dijo, tengo sed. Y luego dice, cuando yo tuve sed, me dieron a beber hiel y vinagre, ¿no? Así nos dice en el versículo 21 del Salmo 69, estamos viendo, pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se nos dice también en 69:26, es citado en el Nuevo Testamento, bueno, más bien en el Antiguo, cuando dice Isaías que Él fue herido por nuestros pecados y herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces la Escritura nos está enseñando, ¿no? Que todas estas cosas le sucedieron a Cristo porque Él tomó sobre Él la responsabilidad de nuestros pecados. También nos habla la Escritura cuando dice que fue hundido en lo profundo de las aguas. Nosotros sabemos que Cristo murió, ¿no? Y fue sepultado 3 días, ¿sí? Probando la muerte. Gustó la muerte por todos los suyos, ¿no? En Hechos 1:20, el apóstol Pablo también cita el apóstol Pedro, cita este Salmo 69, diciendo que sería quedada, ¿no? Su casa sería desolada y sus tiendas no habría morador, refiriéndose a cómo Judas lo había traicionado y por supuesto sería muerto y apartado, ¿no? Entonces separado y quedaría desocupado su ministerio, ¿no? También en Romanos 11, en el versículo 9-10, Pablo describe el rechazo de Israel a Cristo usando las palabras que están en el versículo 22 y 23, sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien sea por tropiezo, se han oscurecido sus ojos y haz siempre titubear sus lomos, ¿no? Su espalda. Entonces, así describe Pablo en Romanos 11, versículos 9 y 10, el rechazamiento, el rechazo de Israel a Cristo, aplicando estas palabras del Salmo 69. Entonces, evidentemente estamos viendo que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Veamos ahora el contenido de este salmo. Lo dividimos en 6 partes. En primer lugar, del versículo 1 al 4, encontramos un lamento, una súplica y un lamento ante Dios hecho, ¿no? por nuestro Señor Jesucristo, en boca de David. Él grita, ¿no? Sálvame, porque las aguas me han rodeado, ¿no? Hasta el alma, hundido en el cieno. Entonces, mientras habíamos escuchado en el Salmo anterior, 68, una caravana del arca, una marcha triunfal del arca, ahora nos encontramos con un contraste que nos habla de la pasión y los sufrimientos de Cristo, ¿no? Ya no nos habla de la marcha triunfal victoriosa del arca marchando delante de Israel y venciendo a todos sus enemigos. Ahora vemos un contraste profundo, hablándonos de su pasión y sufrimientos de Cristo en el Calvario. ¿Sí? Jonás había dicho en su profecía, cuando fue aventado al mar, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, ¿no? Las mismas palabras. Y aquí vemos a nuestro Señor hundido en el cieno, dice, hundido en el lodo. Y al tomar una naturaleza humana y tomar sobre sí mismo los pecados de su pueblo conforme a la voluntad del Padre, se abrió una brecha enorme entre Dios y Él,
exactamente a causa del pecado. Nos explica aquí la Escritura que se siente como que no hay un lugar donde apoyar tu pie y que te vas deslizando y te vas cayendo, ¿no? Cuando uno ve a esos escaladores, ¿no? A esos que están en las montañas y van agarrándose de un pedacito y apoyándose y los enfocan en la cámara y el vacío está atrás de ellos, ¿verdad? Uno dice, no, yo no me subiría ahí para nada, ¿verdad? Pero ellos andan ahí, eso es lo que quieren hacer. Iba a decir que es una locura, pero hay que hacerlo con seguridad en todo caso, ¿no? Entonces, se sintió una brecha enorme entre Dios y su propio Hijo a causa del pecado. Así que hubo una gran separación, me siento hundido en el cieno sin dónde apoyarme. ¿Sí? Una separación real de Dios era la experiencia que Jesús estaba viviendo aquí. O sea, viviendo en comunión eterna con Dios y ahora experimentar una separación total, ¿no? Una separación completa, real. El ancla de nuestros pecados lo arrastró hasta el fondo del mar, ¿no? Lo separó de su comunión perfecta, de tal manera que sus oraciones estaban, de acuerdo al versículo 3, sin respuesta. He orado, he desfallecido esperando en Dios, estoy cansado de llamar. Mi garganta literalmente es como si tuviera fuego adentro, un ardor de fuego, desfallecido totalmente, experimentando lo que es la ausencia completa de esperanza. Nosotros sabemos, ¿no?, que estaba en el cielo los que dicen, bueno, si me echan al mar, pues puedo nadar. Pero si te echan en el cielo, solamente te hundes. No puedes flotar, no puedes nadar. Si te mueves, te vas hundiendo más. Entonces, sin ninguna esperanza, ¿no? Aquí me voy a hundir y me va a tragar el lodo, ¿no? Entonces, experimentando Cristo en sí mismo, como inocente, el rechazo del mundo, de un mundo caído, el rechazo de las huestes enemigas y especialmente, ¿no?, experimentando el rechazo de Dios mismo a causa de sus pecados. Todo ello debido a que Él tomó sobre sí mismo la deuda de los pecados que Él no cometió. Cuando alguien te dice, debo 1,000,000 de pesos, bueno, pues debes 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Pero si no, pásamelos a mí, ¿no? Pásamelos y yo los pago, ¿no? O sea, tomas la deuda de la persona. Esto es lo que Cristo hizo, tomó la deuda eterna de los pecados de sus hijos, pecados que Él no cometió. Por eso dice la Escritura, aquí en el versículo 4, en la parte final, he venido pues a pagar lo que no he tomado, ¿no? Me he hecho deudor tomando el pecado, la deuda de todos aquellos por los cuales Cristo murió, y Él está pagando ahora lo que se debe en la cruz, sufriendo la ira y el castigo que los pecadores merecíamos. Entonces por eso dice, tengo que pagar lo que no he tomado, ¿no? Así, el inocente rechazado por el mundo caído, por las huestes enemigas asediándole y rechazado por Dios, ¿no? Con razón el cielo se oscureció, ¿verdad? Y nadie pudo ver cuando la ira cayó, sí, totalmente sobre Cristo ahí en la cruz. En segundo lugar, vemos desde el versículo 5 al 12 una explicación de la causa de sus sufrimientos. Aquí hay una explicación. ¿Por qué me pasaron todas estas cosas? ¿Sí? Especialmente, bueno, antes de señalar el por qué, vean ustedes que en el versículo 5 dice, Dios, tú sabes mi locura y mis delitos no te son ocultos. Estas palabras no pudieran aplicarse a Cristo, puesto que Él no estaba loco y puesto que Él era inocente y no tenía pecado. ¿Sí? Caben
Caben esas palabras en la vida de David, pero no en la vida de Cristo. Cabrían en la vida de Cristo solamente como una palabra o como un alegato apologético, como cuando te dicen, no, usted se ha portado mal, y uno puede decir, sí, he matado a 100 personas, sí, he cometido 1000 homicidios, 1000 asesinatos y 1000 robos, ¿no? Y la persona que te conoce dice, ese no ha cometido ni siquiera uno. Es un alegato nada más. Es una expresión, ¿no? Para hablar de sí mismo. Era una persona inocente. Su obediencia obsesiva, no debemos olvidarlo, ¿no? La obediencia obsesiva de Cristo fue calificada como locura. Está loco, decían. Su delito fue hacer siempre la voluntad de Dios, y por eso era odiado, ¿no? Entonces, el ruego de Cristo era, bueno, estas cosas van a suceder. Versículo 6, lo único que yo espero es que mis seguidores, ¿sí? Cristo sería tratado como criminal y muerto con muerte de cruz, despreciado. Mi única esperanza y mi ruego, dice, es que mis seguidores no sean avergonzados. Mi única esperanza es que por mi causa no sean avergonzados los que esperan en ti, y por mi causa no sean confundidos. O sea, no estaba preocupado de sí mismo, estaba preocupado de todos sus hijos. Y bueno, como señala también el versículo 7 y 9, véanlo, dice, por amor de ti he sufrido estas afrentas, y la confusión ha cubierto mi rostro. Versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los insultos, los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Entonces sabemos de esta cosa terrible. Este amor y celo le acarreó el menosprecio de su propia familia, el menosprecio de sus hermanos, el menosprecio de su nación. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Juan 7:5 nos indica que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, aunque toda su vida fue de autonegación, de ayuno, y como registra Hechos 11:38, en voz de Pedro, dice que Cristo siempre anduvo haciendo bienes. Sin embargo, todo fue usado en su contra y se convirtió entre el pueblo en motivo de proverbio y en motivo de burla. Dice ahí, lloré afligiendo con ayuno mi alma, ¿no? Uno puede recordar la oración de Cristo entrando en Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste, te negaste, ¿no? Te opusiste. Y todo esto fue usado, ¿no? Mientras él se afligía con ayuno por los pecadores, fue tomado como una afrenta, y dice, me vestí de saco, ¿no? De cilicio, en el sentido de llenar de su tristeza, su alma con gran tristeza, y por ellos, por las personas pecadoras, y esto me fue, ¿sí?, entendido, ¿sí?, fui hecho proverbio o refrán para burlarse de mí, ¿no? Ustedes saben que dice, aquí está el maestro, ¿no? Comilón y bebedor de vino. O sea, el pueblo lo tomó como un motivo para un proverbio, para un refrán, para una burla. Dice, este es amigo de publicanos y de pecadores. Sí, Mateo 11:19 registra estas palabras. Entonces, es a lo que se refiere. Él buscaba la salvación, afligía su alma, y le fue tomado por burla, por afrenta, y fue usado como proverbio, ¿no?, para burlarse de él. Ahora, estamos comentando en una forma rápida. En el versículo siguiente, del 13 al 18, tenemos una súplica por ayuda y por liberación desde el fondo
de su sufrimiento, de su padecimiento, Cristo ofrece una súplica a Dios por ayuda y por liberación. Dice el versículo 13, a pesar de todas estas cosas, estamos diciendo que fue afrentado, que fue juzgado loco, que fue convertido en proverbio, que se burlaban de él. Dice el versículo 13, pero yo encomendaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, ¿no? Esperando el momento adecuado en que Dios me libertará, esperando con paciencia que Dios conteste lo que estoy pidiendo, soportando las cosas y sí, esperando que Dios obre en mi vida. Es una gran cosa mirar, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es el autor y consumador de la fe y que debemos poner nuestros ojos en Él, se refiere a la manera como enfrentaba. Es un conflicto mayúsculo, ¿no? Un conflicto tremendo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Encomendar su alma a Dios, ¿no? Encomendar su vida a Dios. Yo empero oraba a Dios. Ponía, todo esto que me está sucediendo es injusto, siempre algo de estas cosas viene a tocar nuestras vidas y donde somos tratados no de acuerdo a la dignidad que nosotros pensamos que tenemos, somos menospreciados, somos rechazados, somos humillados, no se nos da nuestro lugar, entonces nos llenamos de enojo y de ira y queremos exigirle a la otra persona que nos trate como nosotros merecemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que encontramos? Que aquí Cristo dice, yo empero oraba, ¿verdad? Y encomendaba su causa al que juzga justamente. A veces se nos toma como tontos por hacer estas cosas. Se nos toma como, perdón la expresión, como estúpidos, ¿no? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no actúas igual? Sí. Cristo dice, yo empero oraba. Por eso miramos, ¿no? Al autor y consumador de nuestra fe. Venció, resucitó. Entonces, triunfó sobre el mal, triunfó sobre el pecado. O sea, es que yo no puedo entender cómo es que si me callo, si tengo paciencia, si soporto, no puedo entender cómo eso me va a ayudar. Mira a Cristo que triunfó y venció por la paciencia, por soportar, por esperar en Dios. Para que nosotros también podamos triunfar, ¿no? Cristo fue enteramente incomprendido. La verdad de Cristo fue considerada como una blasfemia, ¿no? Blasfemias dice, porque hijo de Dios soy, dijo, ¿no? Su sabiduría fue tachada como locura, ¿no? Cuando nosotros contemplamos ahora el plan redentor, decimos, Dios trazó este plan maravilloso de redención y mucha gente dice, están locos, es un plan sabio, ¿no? Tomó una naturaleza humana y vivió una vida de obediencia y después, unida a su naturaleza divina, ofreció un sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Quién iba a imaginar eso? El diablo mordió el anzuelo, ¿no? Y descargó toda su ira sobre alguien que gustó la muerte, pero alguien que no podía morir. Entonces su sabiduría fue tachada de locura. Para los que entienden la verdad, Cristo es todo, es sabiduría de Dios, ¿no? Su santa conducta fue tomada como sedición, se le acusó de ser sedicioso y así que Cristo ora suplicando su liberación, confiando en la misericordia, dice en el versículo 13, en la misericordia y en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de tu salvación. Su recurso fue orar a Dios confiando en su misericordia y en su fidelidad. El Señor, hermanos, si consideramos, el Señor sacó del cieno a Jeremías, el gran pez vomitó a Jonás, y Jesús se levantó de la muerte al tercer día, ¿no? Así que en el tiempo de Dios, todos los hijos de Dios seremos librados.
seremos sacados, como vimos en el Salmo 66, a abundancia, ¿no? Tú nos echaste en la red, hiciste cabalgar hombres sobre nosotros y nos sacaste a abundancia. Usemos pues el recurso de la oración, supliquemos al Señor que no oculte su rostro de nosotros, y lo más importante, ¿no? Cuando suplicamos, no ocultes tu rostro de nosotros, que lo hagamos confiando, ¿no? Estamos pidiendo liberación, pero que lo hagamos confiando, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, voy a confiar en Dios, pero que se haga como yo quiero. Oh, pues entonces tenemos que esperar y que Dios haga como Él quiere, ¿no? ¿Sí? Ya muchas experiencias han pasado en nuestra vida que nos ayudan, son experiencia espiritual que hemos visto, ¿no? Cómo esperamos en Dios y pasa mucho tiempo, quizás años, y después Dios responde, ¿sí? Y nosotros somos fortalecidos, ¿no? Porque esperamos, porque confiamos. Y hubo momentos difíciles, pero Dios nos dio fuerza para esperar y nos sacó a abundancia. Contestó nuestras oraciones de la mejor manera, en el tiempo oportuno. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. Ahora vea por favor, después de esta parte, de esta súplica, en cuarto lugar, vemos una descripción de la mala conducta de sus enemigos, ¿no? Aquí se encuentra Cristo en la cruz y Él sigue orando, tú sabes mi afrenta, mi confusión. Delante de mí están todos mis enemigos, estoy rodeado aquí, los fariseos, los judíos, el pueblo, los gobernantes, todos los que asusaron, toda la chusma que se encontraba ahí, los que asusaron y gritaron, crucifícale, crucifícale. Ahí está Cristo abandonado por sus discípulos que tan solo le miraban de lejos, ¿no? Golpeado, burlado, en apariencia en completa derrota, ¿no? Ante sus adversarios, solo en apariencia. Y la conducta de sus enemigos, lo sabemos, no lo vamos a ver ahorita en el versículo 21, pero antes noten ustedes en el versículo 19 dice, Cristo se refugia en la omnisciencia de Dios, dice, tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio, ¿no? Cuando tu vida ha sido entregada a Dios, recta, obediente, sin doblez, entonces tú dices, tú sabes, me están acusando falsamente, están inculpándome de cosas que yo no he hecho, ¿no? Tú sabes por qué son estas cosas. Sí. Delante de mí están todos mis enemigos, pero tú sabes que yo soy inocente, es lo que está diciendo Cristo, ¿no? Sin embargo, la afrenta, no siendo un cordero inocente, dice la afrenta, ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, ¿no? El peso de todos los pecados le estaba hundiendo, le estaba matando. ¿Cuál fue su refugio? Tú sabes, Dios, cuál es mi condición, ¿no? Tú sabes mi afrenta, ¿no? Él dice, esperaba yo que se compadeciese alguien de mí. Siempre cuando uno está en un estado, ¿no? Como una víctima y uno espera, ¿no? Alguien se va a compadecer de mí, pero fue en vano, ¿no? Dice, no hubo consoladores, no hubo quien se compadeciese de mí. Esperaba yo consoladores y ninguno hallé. Al contrario, ¿no? Aunque él se encontraba quebrantado de corazón y abatido, no tuvo dónde apoyarse. ¿Habría alguien que se compadeciera de él? Y el versículo 20 nos dice, ninguno se compadeció de él. La pregunta es aquí, ¿dónde están los enfermos sanados? ¿Dónde están los beneficiarios de sus milagros? ¿Dónde están todos sus seguidores? No están. No están. Nadie se acercó a darle una palabra de apoyo. Todos priorizaron su seguridad y su agenda. Así como sucede tristemente hoy en día, ¿no?
Los esclavos de Cristo priorizan su seguridad y su propia agenda, ¿no? Y el servicio a Dios de los esclavos queda para cuando haya tiempo, ¿no? Nadie se acercó a darle una palabra, todos priorizaron su seguridad y su agenda. En Getsemaní, sus propios discípulos, no, si estuvieras enfermo, yo estaría al lado de tu cama, apoyándote, poniéndote el hombro ahí, llorando contigo. Y en Getsemaní se durmieron, ¿no? Y lo dejaron, ¿cómo? Solo. Pablo nos insta, ¿no? En Hebreos 12:3, léalo por favor. Mirad, dice, estar conscientes de aquel que sufrió sobre sí mismo tal contradicción de pecadores para que su ánimo no desmaye, para que su ánimo no falte. Considerad esto, ¿no? ¿Qué haremos nosotros? ¿Huiremos también? ¿Escaparemos? ¿Le dejaremos solo? La única mano que se acercó, de acuerdo al versículo 21, fue como una cachetada para él, ¿no? Cuando él exclamó, tengo sed, entonces se levantó una vara, ¿no? Y en su sed profunda, en lugar de agua, recibió hiel amarga y vinagre agrio. En mi sed me dieron a beber hiel y vinagre. Triste y cruel agasajo para el Rey y Salvador de los pecadores, ¿no? La única mano que se acercó fue para ofrecerle un trago, como la traducción que acabamos de escuchar, ¿no? Un trago de veneno. Para los romanos era común usar hiel mezclada con vinagre y mirra, ¿no? Para amortiguar, es una especie de narcótico. Cristo no lo quiso beber. Para los judíos era una humillación más. Por esta razón, dice que cuando ofrecieron, él tocó sus labios y no lo quiso beber, ¿no? Entonces, la única mano que se acercó es para hundirlo más, ¿no? Para darle ese como un toque más de crueldad a su muerte en la cruz. En quinto lugar, vean ustedes, desde el versículo 22 al 28, este es un pasaje aterrador. Quiero que lo miren muy bien, que lo veamos detenidamente, porque en esta sección la oración se torna en contra de todos los enemigos y los menospreciadores de Cristo, pero lo hace de tal manera que enuncia cuando menos 9 maneras en que la ira de Dios se volverá en contra de aquellos que viéndole, como dice el versículo 26, persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Este versículo nos dice el por qué vienen estas 9 maneras en que la ira de Dios se volverá en contra de aquellos que le dan la espalda a Cristo, ¿no? Que no miran al herido ni miran su llaga. En lugar de ser movidos a compasión por esta historia de la redención, por esta historia de la muerte de Cristo en la cruz para salvar a los pecadores, en lugar de ser movidos a compasión, más bien se ensañaron y proceden con crueldad, ¿no? En mi dolor, herido por los pecados que yo no cometí, por una deuda, ¿sí?, que yo no ejecuté. Entonces, ahora pido ayuda y tengo sed y me dan hiel con vinagre, ¿no? En lugar de compadecerse, se ensañaron. En lugar de compadecerse por las heridas y el dolor, se burlaron y ridiculizaron sus palabras. Ustedes las recuerdan, vea, por favor, veámoslas en Mateo 27.
A veces solamente cito los textos para que ustedes repasen y lo estudien en sus casas. Versículo 39 al 42 de Mateo 27. Nos dice ahí, a partir del 39, y los que pasaban estando Jesús en la cruz. Estamos hablando de que está pidiendo, ¿no? Para los malvados el juicio, el castigo. Dice, los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, no usa tu poder para salvarte. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, ¿no? Burlándose de él, con los escribas y los fariseos y los ancianos le decían, a otro salvó, es el Salvador, ¿no? Burlándose a sí mismo, no puede salvar. Y le decían, no, si eres el rey de Israel, entonces desciende ahora de la cruz y creeremos en ti, ¿no? Burlándose terriblemente, ¿no? Ustedes lo recuerdan. De este modo, estos enemigos, ¿no? Atraen contra sí mismos las terribles palabras de ira que vamos a escuchar. Es una descripción terrible del sufrimiento y el castigo que vendrá sobre todos los menospreciadores y enemigos de Cristo. La vida se les volverá un infierno desde ahora. Desde ahora su mesa delante de ellos se convertirá en lazo. Y lo que es para su bien, a ellos les resultará para mal, ¿no? Como Amán, que construyó una horca para Mardoqueo y allí mismo fue colgado él. Lo que era para su bien se convertirá en tropiezo, como los que hacen de su prosperidad un ídolo y que esa prosperidad acaba apartándoles de Dios y condenándoles. Serán oscurecidos, versículo 23, sus ojos, cegados por el amor del pecado, no van a llegar a conocer la verdad, se enamorarán de sus ídolos, de sus pecados y vivirán ahí para podrirse eternamente a causa de su maldad y del deseo perverso de su corazón. Titubearán sus lomos, se acabará su vigor y su fuerza. Se desvanecerán y quedarán incapaces de disfrutar de su gran tesoro, ¿no? Que escogieron en lugar de escoger a Cristo. La ira de Dios caerá sobre ellos y el furor del Señor les alcanzará, dice el versículo 24. Estará lacerando su conciencia para siempre, ¿no? Porque tuve sed y no me diste de beber, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque menospreciaste mi palabra. Su casa como igual de Judas, ¿no? Su casa desolada, versículo 25, y su palacio deshabitado. La riqueza de las monedas ganadas por Judas en su traición para nada le sirvieron. Así ha sido el dinero y la prosperidad que han ganado los hombres en este mundo. Se ha acumulado por millones para venir a quedar incapaces de disfrutar todo lo que poseen, ¿no? Desdichados y la conciencia lacerándoles y carcomiéndoles, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron hijos, porque perdieron familia, porque perdieron casas, porque perdieron la oportunidad de salvación cuando llegó a sus vidas el Evangelio, por amor de su ídolo, ¿no? Por amor de las riquezas. La maldad de ellos atraerá más maldad sobre sus vidas, versículo 27. Dios deja que el impío colme su vaso, ¿no? Para su propia destrucción, dejando que acumule pecado tras pecado. Sí, y como no viene el juicio de Dios, el corazón en ellos se llena de soberbia, diciendo, nunca vendrá el juicio, seguiré acumulando riqueza, seguiré menospreciando, seguiré construyendo un castillo que se va a derrumbar, seguiré juntando dinero para no poder disfrutarlo, ¿no? Porque le tomará el juicio.
No entrarán en tu justicia, dice el Señor, a causa de su maldad, a causa de su soberbia. Sus ojos y sus oídos se cerrarán y no recibirán el Evangelio. Sean borrados, versículo 28, y no sean inscritos, o no sean inscritos, que es lo mismo, no ser inscritos o ser borrados es el sinónimo y el paralelismo en el uso del lenguaje hebreo en el mismo versículo, ¿no? Un paralelismo, borrados y no inscritos en el libro de la vida. Esta es la peor maldición, quedar apartado de la comunión con el Creador y Redentor, porque amaron más las tinieblas que la luz. Todas estas cosas vendrán sobre ellos, ¿no? ¿Cuántas personas están diciendo, no, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a tornar y voy a acumular y voy a construir graneros y voy a hacerlos más grandes y a Dios, no, ahorita no tengo tiempo, no puede ser algo rápido, así como visitar un lugar y ya quedar a cuentas con Dios y ya olvidarme del asunto? No puede ser algo rápido así. Significa entregar tu vida. Significa obedecer a Dios, significa entregarte a Él y reconocerlo como Dios y Señor, gobernador, dueño de tu vida. Pero el dueño de tu vida es tu codicia, tu afán por las riquezas, tu deseo de sobresalir, tu deseo de lograr fama y éxito en este mundo, ¿no? Que se desmoronará y se hará trizas y pedazos. Ya desde ahora, ¿no? Y delante de Dios mucho más, ¿no? Entonces, por eso vendrá todas estas tragedias. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es una tras otra, una tras otra, una tras otra? Este es el principio solamente. Los menospreciadores de Dios no tendrán paz. Será ficticia, será una fantasía mientras dure en este mundo y después se convertirá en un terrible dolor de cabeza eterno, ¿no? Sin aspirinas, sin nada, sin café aspirina, ¿no? Desde el comercial completo, sin Sedalmerc, o sea, todo lo que usamos para el dolor de cabeza, ¿no? Ese será un dolor de cabeza eterno, ¿no? Entonces, finaliza con un largo pasaje desde el 29 hasta el final, una alabanza y oración de agradecimiento, anticipando la respuesta de Dios, ¿no? Y podemos ver aquí en una forma muy interesante como el salmista siempre pone, ¿no? La salvación, dice, yo afligido y adolorido, y dice, tu salvación, oh Dios, me defenderá, ¿no? Todos los que nos acordamos de aquel pasaje de la armadura de Dios, entendemos, ¿no? ¿Qué significa la salvación? Significa todo. Significa un casco de protección que protege no solo tus pensamientos, tus deseos, ¿sí? Protege toda tu vida, rodea y cubre tu vida, ¿sí? Tu salvación me defenderá y me pondrá en alto, ¿no? Como un yelmo protegerá mi cabeza. Después de su pasión y muerte, Cristo resucitó y se ha sentado a la diestra de la majestad. Dice en el Evangelio, al final, en los Evangelios, ¿no? Toda potestad me es dada, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio, ¿no? El mandato a su iglesia. Esto es lo que ocurre, ¿no? La salvación le fue por escudo, le fue por defensa, ¿sí? Lo que era un motivo de oprobio se convirtió en motivo de gozo y de alegría. Dios sacó bien del mal. Y ahora Cristo es exaltado y recibe todo honor y gloria y alabanza, ¿no? Sus iglesias cantan en todo el mundo, digno es el Cordero de honor y gloria, digno de ser exaltado, digno de ser alabado, ¿no? Dios se complació en la pasión de Cristo y le exaltó hasta lo sumo. Se complació más que la obediencia del Antiguo Testamento, no más que bueyes y animales de pezuñas.
Más que los sacrificios, la obediencia de Cristo, su pasión, se complació en ello. Fue un olor grato para Dios el sacrificio y la obediencia de su Hijo Jesucristo. Debido a la maravillosa obra de Cristo, dice, los humildes, los pobres de espíritu, los cautivos de pecado, buscarán a Dios. Y claro, juntamente con la nueva creación, tendremos un final feliz, ¿no? Alabaremos eternamente a Dios en el cielo, en una creación nueva. El Señor será alabado eternamente y ahí estaremos para siempre con Él, los que hemos creído a su palabra, los que hemos creído en su mensaje, los que hemos sido perdonados, los que hemos dejado todo para seguirle. Allí estaremos, los que amamos a Dios, los que aman su nombre, dice, habitarán allí con Él eternamente, ¿no? Podemos resumir toda esta parte de adoración y de alabanza. Podemos resumir el contenido de este salmo con 5 palabras técnicas, ¿no? Antes de ir al final, a los comentarios finales. El resumen. El misterio de la pasión de Cristo se resume con 5 palabras técnicas, ¿no? Hubo en la cruz una sustitución. Cristo en el lugar de los pecadores, ¿no? Es una sustitución. Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cristo padeció y sufrió todas estas cosas porque hubo una sustitución. Algo que no podemos hacer en los tribunales y algo que no podemos hacer en el juzgado que tenemos aquí en la tierra es que si nuestro hijo cometió una gran atrocidad y una fechoría y ahí va el papá o la mamá diciendo saquen a mi hijo y que yo reciba la guillotina, ¿no? Que yo tome el castigo en su lugar, y el juez le dice hágase para allá, señora, aquí no puede hacer eso, ¿no? No se puede. Pero aquí, delante del tribunal de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el dador de la vida, el juez justo de toda la tierra, dice, yo autorizo una sustitución. Y es por esa sustitución, ¿no?, que nosotros podemos probar y gustar la salvación como estamos viendo, ¿no? Se trata de todo este sufrimiento porque Dios autorizó una sustitución. ¿Para qué? Dios autorizó una sustitución y Cristo fue hecho una víctima propiciatoria. ¿Qué quiere decir? Que Cristo hizo esta sustitución para poder recibir en sí mismo la ira que correspondía a los pecadores. Él se puso en el lugar de los pecadores, de tal manera que los pecados de todos los que creemos en Él han sido castigados completamente, agotados completamente. La ira de Dios fue saciada por nuestros pecados en la persona de Cristo, porque Él se puso en el lugar de los pecadores. Cristo padeció todas estas cosas a fin de que el pecado fuera efectivamente expiado, que el pecado fuera efectivamente perdonado, porque la paga del pecado es la muerte. Lo que tú y yo, todos nosotros merecemos por nuestros pecados es la muerte. No podemos regresar de la muerte, ¿verdad? No podemos pagar nuestra vida por nuestra vida. Aunque ingenuamente sabemos que las culturas antiguas no tomaban a sus bebés recién nacidos, ¿sí?, pensando que ellos podían ofrecer una vida para salvarse y sacrificaban a esos bebés, ¿no? Recordaremos la adoración del Antiguo Testamento, ¿no? Así de los pueblos paganos.
Entonces, Dios autoriza la única sustitución para que haya una propiciación y la ira de Dios sea agotada y el pecado pueda ser perdonado efectivamente, ¿no? Porque se cobró con la muerte de un sustituto, la muerte de Cristo. ¿A fin de qué? A fin de que los pecadores, este es el asunto, ¿no?, pudiéramos ser reconciliados con Dios a través, ¿sí? La enemistad fue quitada por el ofendido. Aquí no es que él me ofendió, hasta que él venga, que si no viene él, yo mira, aquí me planto, ¿no?, y me amarro en mi orgullo. Que venga él es el culpable, ¿no? Y Cristo nos enseña. ¿A qué? A perdonar, a soportar, ¿sí? Para que pueda haber una reconciliación entre dos personas que estaban enemistadas. Cuando conocemos la santidad y la justicia de Dios, ¿quién puede estar en pie? ¿Qué persona hay que no tenga pecado? ¿Qué persona hay que puede decir, yo soy libre de maldad, yo soy libre de pecado? La justicia y la santidad de Dios no me apuran porque yo soy una persona justa y perfecta. Pero no es así. Tú y yo somos pecadores. Necesitamos esta maravillosa obra, esta sabiduría de Dios para ser reconciliados, salvados. Dios autoriza una sustitución, para que el pecado sea propiciado en su propio Hijo y podamos obtener el perdón, el pecado sea castigado, la ira de Dios derramada y pueda haber reconciliación entre Dios y los pecadores, de tal manera que nosotros podamos ser declarados justificados, ¿no? Son 5 palabras que forman el corazón del Evangelio y que nos dejan ver lo que la obra de Cristo hizo en la cruz. Es maravilloso, ¿no? Aceptos delante de Dios para toda la eternidad. Cuando dicen es que Dios no sabe, las personas que van a ver las películas de la pasión de Cristo ahí con Mel Gibson y salen diciendo, pobrecito de él, pobrecito, es un héroe, es un sabio, es maravillosa, es el Todopoderoso realizando el plan de redención para que los pecadores podamos ser reconciliados con Él y salvados. Cuando escuchamos todas estas cosas, en el Salmo 69, sus sufrimientos y pasión, estamos encontrando, ¿sí?, que nosotros éramos dignos de esa ira, de ese sufrimiento eterno por causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, infinito amor con que nos amó, ¿sí?, autorizó una sustitución para que hubiera la propiciación de nuestros pecados y otro sufriera la ira, de tal manera que nosotros nuestro pecado fuera efectivamente perdonado, ¿sí?, olvidado. No es que perdone, pero no olvida, como el perdón de aquí, terrenal, de muchas personas. No te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Mira, aquí lo traigo apuntado en tal fecha. No, pues ¿de qué perdón es ese, no? No, un verdadero perdón para que haya reconciliación eterna, justificación para nosotros. Es una maravilla mirar y apreciar lo que Cristo vino a hacer, ¿no? ¿Profetizado cuándo, hermanos? 1000 años antes de Cristo. Para nosotros, efectivamente, hace 3000 años, ¿no? El salmista habló. Dios, por medio del salmista, nos habló de esta obra maravillosa. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, debemos resaltarnos la Septuaginta, que es la versión griega de la Escritura. En el subtítulo de este Salmo 69 lleva esta nota:
con propósito para los que serán transformados. Esa es la nota que trae la versión Septuaginta, ¿no? Está allí como todas las notas que están en los Salmos, algunas de ellas han sido registradas, otras no, pero la nota dice, con propósito para los que serán transformados, para el fin, para los que serán transformados. Si consideramos el contenido del Salmo 69 con la pasión y la muerte de Cristo, se nos está recordando que por esta obediencia sublime nosotros hemos sido justificados. Se nos está recordando, ¿no? Fue escrito con el propósito para que los que serán transformados entiendan y recuerden que esta es la base de su salvación, es el corazón de su vida. Para que creamos en Él, para que estemos conscientes, ¿no?, de lo que Cristo hizo y no lo olvidemos. Mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo, sin fluctuar. Sigamos mirando a Cristo, ¿no?, el autor y el consumador de nuestra salvación. Para eso fue puesto, ¿no?, un salmo escrito con el propósito de que no nos olvidemos de mirar a Cristo. En segundo lugar, una vez más en este día, se nos recuerda que como Cristo, quien tuvo una anticipación gloriosa en el monte de la transfiguración, para inmediatamente después atravesar los sufrimientos de la cruz antes de la gloria, volvemos a nuestro tema que parece ya una muletilla en nuestras predicaciones, ¿no? Así también nosotros es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿no? Hechos 14:22, es necesario que sea así. Entonces, como dijo el apóstol Pedro, no nos sorprendamos por los sufrimientos, por el fuego de prueba que nos acontece, como si algo peregrino nos sucediera. Pues así está en el mapa, así fue tratado el Hijo. No entró a la gloria, atravesó esto que hemos visto el día de hoy, ¿no? Una humillación grande para después entrar en la gloria. El camino es así, hermanos, no hay atajos. Cuando los peregrinos tomaron un atajo, ¿se acuerda usted en el libro del progreso del peregrino? ¿No? Se apartaron del camino y acabaron atrapados en el castillo de las dudas, ¿no? Apaleados por el gigante desesperación y por su esposa, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una malvada igualmente que este gigante. No nos apartemos de mirar a Cristo, ¿verdad? No nos apartemos de mirarlo. No nos sorprendamos por el fuego de la prueba que nos ha... Es que, ay, si supieras lo que me ha pasado, si tú estuvieras en mi lugar, o sea, hermano, dejemos de chillar y dejemos de estar quejándonos de lo que nos está pasando. Está en el libro, está en el mapa. A través de muchas tribulaciones y pruebas y circunstancias vamos a entrar en el reino. Entonces, disculpe la expresión, dejemos de estar chillando, ¿no? Enfrentemos nuestra prueba, ¿sí? Y comprendamos una vez más, ¿acaso Cristo atravesó este valle de lágrimas, sin sufrir, sin padecer? Él era el Hijo amado en quien el Señor se complacía. Atravesó sin sufrimiento, atravesó sin pruebas, atravesó sin tentación, atravesó sin dolor. ¿Qué contestamos? Que no. Entonces, en mi pueblo dicen todos hijos, todos centenados, ¿no? Entonces, vamos a padecer. En tercer lugar, evidentemente, la intensidad de las oraciones y ruego de nuestro Señor Jesucristo en boca de David nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque la intensidad que vemos aquí, como no se compara, ¿no? El fervor de ellos con nuestras oraciones a veces
tan mecánicas, ¿no? Tan repetidas, tan estudiadas quizás con palabras especiales. No estamos aquí para palabras especiales. Dios mira el corazón, no las palabras especiales. ¿A quién tratamos de agradar con palabras especiales cuando oramos? Hermanos, las oraciones son intensas, ¿no? Con el corazón. Entonces, no solamente la intensidad de las oraciones y ruego de nuestro Señor nos avergüenza, pero igualmente es un llamado para no descuidar nuestras oraciones. No solamente para que seamos fervientes, sino también para no descuidarlas. ¿Acaso no vemos nuestros pecados, que descuidamos nuestra oración? ¿No necesitamos orar? ¿Acaso no vemos nuestra gran necesidad? ¿Acaso no disfrutamos el tiempo de estar en comunión con Dios? ¿Acaso nos ha cegado el orgullo? Solo una contemplación real de Dios y de nuestros pecados puede conducirnos al fervor y al ruego continuo y cotidiano, ¿no? Miremos entonces a Dios y miremos nuestros pecados. En cuarto lugar, miremos e imitemos el amor de Jesús por su Padre Celestial y su celo por su causa. Todas estas cosas me han venido, dice, por amor de tu nombre. Todas estas cosas me han venido porque el celo de tu casa me consume. Versículos 7 y 9, ¿no? Hermanos, no solo de palabra, pero en espíritu y en verdad, porque ya sabemos que de lengua nos aventamos un plato, ¿sí? Así dicen en el mundo, pero verdaderamente imitemos, ¿sí?, el amor y el celo por la causa de Dios, ¿no? Con su obediencia, Cristo restauró el amor ultrajado, la gloria de Dios, y devolvió al hombre la felicidad perdida, ¿no? Para que nosotros podamos ahora disfrutar del paraíso celestial. ¿Qué dice tu obediencia respecto a Dios? Con su obediencia Cristo restauró tu conducta. ¿Qué dice? ¿Está también restaurando el honor y la gloria de Dios? La forma como tú te conduces aquí en este mundo. La forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros vivimos, ¿honra o deshonra a nuestro Salvador, ¿no? Entonces roguemos a Dios para que verdaderamente nuestras vidas sean de temor, de obediencia, de honra y gloria, ¿no? Que los que nos miren puedan decir, verdaderamente esta persona es sal y luz, ¿no? Es una ilustración del Evangelio. A que no se acercan a nosotros, si no, este cuate es un tranza, no, con él ni hagan negocios, porque no paga, porque, imagínense nada más, ¿no? En quinto lugar, miremos cuidadosamente en este salmo el costo de la redención de nuestras almas, para que no seamos superficiales ni tibios en nuestro cristianismo, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Qué implicó nuestra salvación? No sea que si somos tibios o superficiales, el Señor nos vomite de su boca, dice. En sexto lugar, como Cristo, sus hijos, sus creyentes, somos personas que hemos de estar dispuestos a sufrir la afrenta y el rechazo y aún a pagar lo que no tomamos, ¿no? A veces somos acusados falsamente, pero hermanos, que nunca seamos hallados como tranzas o que no pagamos lo que debemos, ¿no? Mejor sufrir pérdida, pero que la causa de Dios no sea afectada. Todo lo que nosotros consideráramos aquí como pérdida en este mundo no será recompensado en la eternidad, ¿no? ¿Cuánto perdió usted? No, hombre, perdí como 10 años de trabajo, todo lo que tenía ahorrado. ¿Le compensará una eternidad?
¿Cómo cuánto es eso? ¿Es más de 1.000 millones de años? Sí, es un poquito más de eso. Es mucho más de eso, ¿no? La eternidad nos compensará, ¿no? En séptimo lugar, nuestro Salvador ya no está en la cruz, pero hemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿hemos hecho algo por Cristo? ¿O también nuestro servicio ha sido darle hiel y vinagre? ¿Qué hemos hecho? Pudiéramos apuntar en cuántos cuadernos necesita para apuntar lo que ha hecho por Cristo. ¿Cuántos cuadernos ocupan? ¿Cuántas plumas se necesitan? ¿Le damos media hoja o cuánto le damos para que apunte todo lo que ha hecho? Es que a veces decimos, no, es que yo he hecho y tornado. Apúntelo en una hoja. ¿Cuántos cuadernos necesita y cuántas plumas? Porque podemos pasarnos la vida pensando que hemos hecho muchas cosas para darnos cuenta que después de tantos años no podemos apuntar ni siquiera 2. Sí, no vamos a, siempre mencionamos estas cosas, ¿no? A veces algunas personas se ofenden, pero algunos ni siquiera pueden rendir una obediencia de asistencia. Ni siquiera eso. Entonces, ¿qué hemos hecho, no? Por Dios. Es muy fácil criticar a los que hicieron mal o a los que hacen mal. Pero será terrible que siendo nosotros creyentes, nuestro servicio sea hiel y vinagre, ¿no? Finalmente, roguemos, hermanos, para que los terrores del infierno y la separación de Dios que hemos ilustrado en esta parte del versículo 22 al 28 aquí en este salmo, roguemos para que estos terrores y el pensamiento de la separación de Dios despierten y atraigan hacia la verdad a los tibios y a los cobardes, dice la Escritura. No me malentienda con la palabra cobardía, ¿no? Pero el contraste es que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes le dan la espalda a la corriente de este mundo para abrazarse de la vida anticuada, de la vida prejuiciosa y de la vida sin sabor que llevamos cada uno de los hijos de Dios en este mundo, ¿no? Es que tú no te diviertes, es que tú no disfrutas, es que tú no gozas nada de este mundo. Ay, pobrecito de ti, que no nos compadezcan. Gozamos nuestra vida de obediencia, disfrutamos nuestra adoración, disfrutamos la palabra, gozamos de tener comunión con Dios, de adorarlo. Eso llena nuestras vidas. No estamos insatisfechos, estamos llenos, estamos completos en Cristo. Roguemos a Dios que envíe su poder y su gracia para que sus hijos, sus escogidos, se vuelvan a la verdad y escapen del lazo del diablo, ¿no? Que están cautivos a voluntad de Él. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Padre, que bendigas cada uno de los que hemos estado aquí escuchando tu evangelio. Te adoramos, Padre, te amamos porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, por la obra que tú hiciste en nuestro lugar en la cruz, por todos los sufrimientos y padecimientos. Padre, nos avergüenzan muchas de las palabras que están aquí en este salmo, Señor, entendiendo que no hemos sido el hombro de aquellos que han estado necesitados y enfermos, que quizás hemos descuidado las oraciones por aquellos que están requiriendo que nosotros los llevemos delante del trono de tu gracia, Padre. Ayúdanos a ser fieles y obedientes y verdaderamente sal y luz y seguidores del ejemplo completo
de nuestro Señor Jesucristo, no amando este mundo, sino amándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.